Pero yo tengo que... Ya, Ay, Dios mío, Padre Santo, Dios de la... Carlos. papá, estoy haciendo un video. Ay, yo creo que te iba a quitar. Sí, está bien, entonces. Tengo que ir el domingo, María. Tengo que ir a buscar. Ay, vamos a ver, esto, a ver qué son. Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos empezando el segundo trimestre del 2024. Vamos a ver, el primer tema que vamos a hablar ahora es sobre la comunidad. Vemos el amor de Dios en nuestra iglesia. El primer tema es contento en mi iglesia y el versículo se encuentra en Gálatas 6:10. Por eso siempre que podamos hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Vamos a hacer una actividad con los muchachos de los menores, es quién fue bondadosos, qué acto de bondad realizó y a quién ayudó. Vamos a hablar acerca de la iglesia primitiva, ¿no? Tenemos que entender que la iglesia cristiana empieza cuando Jesús asciende al cielo, aunque con los 12 discípulos se quedaron en Jerusalén. Y luego después de vamos a ver qué era lo que sucedía con el pequeño grupo que quedó de los primeros cristianos. Los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, predicaron con poder y muchos creyeron en Jesús. Así nació la iglesia cristiana porque seguían a Cristo. Luego después las personas se unían más a la iglesia, pero estaba dentro de la feligresía de los judíos. Ellos usaban las sinagogas muchas veces para encontrarse con otros judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos, ¿verdad? Pero dejaron el judaísmo porque los judíos nunca aceptaron a Jesús como su salvador personal. Ahora, es importante ver esto porque ahora los medios de comunicación, especialmente la gente judía, manifiestan que el cristianismo florece después de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero ya la iglesia ya estaba establecida, no como iglesia, pero era un grupo de cristianos fervorosos que amaban a Dios. Ellos acostumbrarse a reunirse para orar, alabar a Dios, estudiar y comer juntos. Casi lo que nosotros hacemos hoy día. Todos los creyentes eran muchos y pensaban y sentían de la misma manera, o sea, los sentimientos eran los mismos. Ellos querían ver a Jesús regresar por segunda vez como él lo había prometido. Muchos de ellos lo habían seguido a Jesús durante su ministerio. Otros estaban conociendo a Jesús, pero la experiencia que Jesús había dejado impactada en esos cristianos les motivó a vivir juntos y a esperar a Jesús. Una de las cosas importantes era que ellos pensaban, sentían de la misma manera. Nadie consideraba suyo ninguna de las posesiones, sino que las compartían. O sea, era una hermandad, era un grupo de personas que compartían la comida, compartían la casa, porque el problema que empezaba era que muchos de ellos habían sido echados de sus hogares por seguir a Cristo. Acuérdense que Cristo había muerto crucificado y no era bien visto una persona que realmente había muerto en una cruz, como hoy día el hijo de un delincuente. Entonces, automáticamente la fe de ellos y los hermanos se ayudaban mutuamente. Ahora, nosotros siempre por eso debemos dar gracias por la forma en que el amor de Dios se manifiesta en nuestra iglesia. Orar para que nos sigamos preocupando unos por otros y cuidándonos mutuamente, porque eso era la iglesia primitiva, como se usa también la primera iglesia cristiana. Eran personas que estaban preocupados unos con otros, se cuidaban. Recién estaban empezando, no habían iglesias como las que tenemos, no habían libros, no habían folletos, no había clase para los niños, pero lo que sí ellos tenían era orar, alabar, estudiar, comer juntos y compartir las cosas que ellos tenían. ¿Había problemas en la iglesia? Por supuesto, siempre ha habido problemas en todas las épocas, así que no podemos decir. Cuando comenzaron a predicar a Jesús, los líderes religiosos judíos, aquellos mismos que habían condenado a Jesús, los empezaron a expulsar de las sinagogas a los cristianos.
porque ellos aceptaban a Jesús como su Salvador personal, cosa que los judíos no lo han aceptado. Al ser expulsados, los creyentes perdían sus trabajos. Algunos trabajaban en tiendas, en el campo. Al ser ya no ser judíos, sino ser cristianos, muchos de ellos perdieron sus trabajos. Incluso también los familiares, como te digo, muchos de ellos fueron echados de sus casas, sí, hombres y mujeres fueron arrojados. ¿Por qué? Porque ahora eran cristianos y habían dejado de ser judíos. Esto implicó que muchos de los primeros cristianos necesitaban alimento, porque al salir de su casa, acuérdate, no había una escuela adventista que se pudieran alojar, o había oficinas de la iglesia, no había, por ejemplo, no había un lugar propio de los cristianos, así que ellos necesitaban comida, ropa y un lugar para vivir, un lugar para dormir, para bañarse. Así que la iglesia empieza a organizarse. Al ver el problema, los apóstoles, los 11, nombraron un nuevo apóstol que fue Matías. Buscaron soluciones y organizándose para que todos pudieran tener lo necesario. Se comenzaron a organizar. Eso quiere decir que la iglesia cristiana, no toda la gente era pobre, había gente también que tenía posesiones, tenía casas, así que ellos empezaron a ayudarse unos a otros porque era un momento de ayuda mutua y eso Jesús lo había enseñado cuando había hecho las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Cuando fueran perseguidos, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos, ¿no es cierto? Porque al final ellos iban a alcanzar la paz con Cristo, ¿no? El primer paso que hicieron fue que cada uno aportase lo que pudiera ayudar a los necesitados. Primero ellos dijeron qué cosas podían aportar, comida, camas, un lugar. Y en la iglesia te tuvo hasta más de 5,000 personas, así que imagínate que los aportes que hubieron fueron apropiados, ¿no? Hicieron una lista con todo lo que los hermanos iban aportando, o sea que la iglesia era ordenada. Entonces hacían una lista de las personas con el nombre: Pedro donaba esto, Pedro donaba pescado, Andrés donaba, le daba trabajo a alguien en la barca, o sea, eran cosas, y la gente dice que iban aportando, ¿no? Pidieron voluntarios para ir distribuir lo que se iba recogiendo. O sea, no dice la Biblia que ellos se aprovechaban de las circunstancias, pero ellos comenzaban a distribuir la comida lo que iban recolectando: ropa, comida, medicina, todo eso. Algunas personas se ofrecían por haber recibido ayuda y querían colaborar en la distribución. Otros se ofrecían voluntarios porque amaban a Dios y a su pueblo, ¿no? O sea, había mucho deseo. Otros ofrecían su casa para guardar lo que se ofrecía eh, y como punto de distribución. Algunas casas también recibían todo eso. Acuérdate que la iglesia cristiana no tenía edificios como la que tú tienes, no tenía salones de los niños, no había cocina, no tenía nada. Era simplemente ellos empezaron de cero. Pero las casas se convirtieron en pequeñas iglesias y en pequeños centros de ayuda para las personas, los hermanos que necesitaban, ¿no? Otros llevaban la cuenta, o sea, habían tesoreros que recolectaban el dinero, lo recogían, y acuérdate que en esa época no había bancos, no había tarjeta de crédito, no había grandes empresas, o sea que todo eso tenía que ser bien administrado y bien cuidado el dinero. Porque es una responsabilidad, ¿no? O sea, la iglesia brinda no solamente programas espirituales, la iglesia no solamente hace oraciones, también la iglesia también tiene que distribuir, y en momentos de crisis, en momentos de problemas, la iglesia también puede aportar ayuda, comida, alimentos para los propios hermanos y para la gente de la comunidad. Muchos venían a los puntos de distribución para recoger lo que necesitaban. O sea, la gente sabía que en la casa de Felipe, en la casa de María, en la casa de Juan o en la casa de cualquier hermano podían encontrar la ayuda que necesitaban. O sea, siempre había una ayuda para esos hermanos. Nosotros, las personas que han pasado por la situación de que han tenido que dejar la iglesia porque sus parientes lo han echado, saben y pueden saber por experiencia lo que ha pasado, ¿no? Porque los padres cerraban las casas, lo dejaban todo eso. La iglesia se dio cuenta de que había personas que no venían a recoger lo que necesitaban. O sea, la iglesia sabían de personas que estaban pasando por un momento difícil y sabían que esa gente no venía. Había personas mayores o enfermas que no podían salir de su casa.
porque eso ocurre. No creas que solamente echaban a la gente joven, también a la gente adulta. Otros estaban tan cansados, tan debilitados y no podían cargar peso. A otros les daba vergüenza no poder cargar no poder pagar las cosas que le estaban dando, ¿no? O sea, siempre los sentimientos de las personas, como ellos se sentían, ¿no? Se le asignaron entonces voluntarios, personas voluntarias para llevar los almuerzos, la ropa, las casas de aquellos que no podían venir a recibirla. Entonces, esto es bien importante porque te muestra que el lado que no es solo espiritual, sino un lado también humanitario, ¿verdad? Había muchas personas que habían pasado por esa situación difícil. Entonces, también había gente que estaba apoyando a la iglesia. Muchos apoyaban con dinero para la compra de lo necesario, inclusive algunos vendían propiedades, ¿no? Personas que tenían, yo tengo un terreno que, bueno, mejor lo vendo y lo doy a los apóstoles el dinero para que lo distribuyan a la gente, ¿no? Y también donaban dinero a los creyentes, por ejemplo, eso lo hizo Bernabé, una de las personas que dice, ¿no? Gracias al apoyo de todos, no había entre ellos ningún necesitado. Dice que qué maravilloso, ¿verdad? Una iglesia que no tenía, una iglesia cristiana no tenía una iglesia para reunirse, habían sido arrojados de la sinagoga, habían sido arrojados de su casa por ser cristianos, por haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Los parientes, los padres los habían echado, entonces ellos, aún así la iglesia se mantuvo unida, pero la fuerza estaba en que aunque estaban en casas, todos tenían el mismo pensamiento de ayudarse unos a otros. Además, los apóstoles también, ellos seguían predicando y la iglesia pudo seguir creciendo. O sea, esto era cuanto más predicaban, más personas aceptaban a Cristo y Satanás provocaba problemas porque más personas también eran echadas de su casa por su fe. Entonces los apóstoles iban predicando y cuando iban predicando se iban formando, también iba aumentando la feligresía de personas que amaban a Jesús, pero también empezaron los problemas porque alguien no estaba contento y era el diablo. ¿No es cierto? Ya el diablo había conseguido que los judíos mataran a Jesús, que eran el pueblo de Dios. Ahora él no estaba contento con estos seguidores, que eran un grupo, en comparación de todos los millones que había en el mundo, este grupo tenía algo, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer una lista de cosas, a veces materiales, ropas, no materiales, como el tiempo para compartir con otras personas. Hoy día hay muchas personas que quizás no han sido echadas de su casa por ser cristianos, pero han venido a tu país, no tienen comida, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen juguetes, los niños, entonces tú puedes organizar y ayudar a esas personas. Nosotros, por ejemplo, vamos al Nursijón, donde están los ancianitos, esa persona tan olvidada, tú puedes hacer eso, ¿no? Y pedirle a Dios que te muestre lo que Él quiere que compartas con los demás miembros de la familia de tu iglesia, ¿no? Pídele a Dios que siempre te demuestre que Él quiere que comparta con los demás miembros de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también necesitamos orar, necesitamos estar juntos como hermanos en la iglesia, necesitamos leer la Biblia, necesitamos compartir la fe, necesitamos predicar, necesitamos enseñar, pero también hay un lado humanitario, que es el lado que las personas necesitan ropa para el invierno, necesitan comida, necesitan buen trato, porque ellos pasan por diferentes circunstancias. Entonces tú puedes ser una persona que Dios trabaje a través de ti para que otras personas puedan serlo. Nuestra iglesia es una familia de creyentes que se cuidan entre sí. Y eso es verdad. ¿No es cierto? Los primeros cristianos, ellos tenían ese trabajo especial, tenían ellos de ayudarse unos a otros, ¿no? De mutuamente. Acuérdate, la iglesia primitiva o la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana estaba formada por 11 discípulos que Jesús dejó cuando subió al cielo y tenían la misión de predicar por todo el mundo. Esa iglesia no tenía y templo, no tenía un lugar de reunión, no tenían oficinas, no tenían escuelas, no tenían nada, simplemente las casas de las personas que tenían la fe porque habían aceptado a Jesús como su Salvador personal. Cuando recibieron el Espíritu Santo, empezaron a predicar, pero empezaron los problemas,
porque muchas de las personas que aceptaron a Jesús como su Salvador personal, algunos habían visto, habían escuchado predicar, otros estaban escuchando de Jesús y ellos fueron arrojados de su casa y los botaron de la casa por ser cristianos, de sus trabajos y empezaron un problema que ellos requerían ayuda. Entonces los discípulos se organizan, ¿no es cierto? Y empiezan a buscar donaciones voluntarias. Nadie estaba presionado. Ellos sentían que había que ayudar a quienes lo necesitaban. Y ellos le compartían, algunas personas se encargaban, nadie recibía un sueldo por el trabajo que hacían. Lo que buscaban eran ayudar a otras personas. Aunque hoy día quizás no muchas personas, porque también hoy día en la actualidad muchos que son adventistas del séptimo día, las familias los echan de la casa. Hay muchas historias en el misionero trimestral. Nosotros también tenemos personas que han abandonado sus países, han venido a los países nuestros para buscar algo mejor, no tienen comida, no tienen una casa, no tienen trabajo, y nosotros debemos ayudarles a ellos también, como lo hicieron la iglesia primitiva. Los apóstoles no dejaron de predicar. Ellos se encargaron de continuar la predicación y la enseñanza que Jesús había establecido. Pero cuanto más personas se iban convirtiendo en cristianos y dejando de ser judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos, ¿no es cierto?, que solo adoraban a Dios, los problemas también comenzaron y entonces llegó un momento cuando ya los discípulos tuvieron que organizarse. Y como te digo, la organización no buscaba otro objetivo más que ayudar a quienes lo necesitaban. Y con el que no podía venir, lo ayudaban y lo buscaban o buscaban a alguien que pudiera ayudar en eso. Es bien interesante la primera historia porque es algo que a veces no lo consideramos. Pero sabemos, oh, la hermana está enferma, oh, la hermana no tiene para comer, bueno, que la iglesia le dé. Pero aquí no, aquí todos colaboraban. La gente podía donar propiedades, no podían donar comida. O sea, no toda la gente de la iglesia cristiana eran pobres. Había gente que tenía propiedades y Bernabé es una de las personas que él realmente comparte las cosas que él tenía. Y eso es bonito, ¿no? Porque Jesús lo estableció así. Esta es la primera lección de este trimestre y es algo que nosotros debemos entender que nosotros también tenemos que ser personas que actúen con bondad con aquellos que lo necesitan, especialmente nuestros hermanos de la iglesia. Esto rompe lo que a veces dicen, no, no podemos darle a los hermanos, tenemos que darle solamente a la gente de la comunidad. Pero la Biblia te enseña una cosa, nos enseña una cosa diferente. Te dice que la iglesia, cuando empezó a darle a la gente de la iglesia y también de la comunidad si alguien lo necesitaba, porque la ayuda era para todos. Entonces eso es bien importante. Por eso el juego que tenemos aquí, quién fue bondadoso, qué acto de bondad realizó y a quién ayudó. Por ejemplo, tenemos Mardoqueo, la acogió en su casa cuando era huérfana y a quién ayudó a Esther. Esa fue una de las preguntas que tú puedes buscar con los muchachos para tener una actividad. ¿Por qué se escribió esta historia? ¿Por qué esta historia quedó en la Biblia? ¿Alguna vez te has visto la importancia por qué esta historia quedó en la Biblia? Para que sea un ejemplo para las futuras generaciones. A través de los años, a través de las épocas, esta historia fue contada para que los cristianos se ayudaran entre ellos mismos. Para que el dolor de un hermano, de una hermana que fue arrojada de su casa por querer guardar el sábado, ¿no es cierto?, reciba, ¿no es cierto?, el amor de Jesús a través de personas que comprendan las situaciones. Porque no es fácil. Imagínate que un día tú llegas a tu casa y el dueño de la casa te diga, no puedes vivir más en esta casa porque eres adventista. Entonces, tienes que salir de tu casa, no tienen los medios, no. Entonces la única fuerza que encontraban era en Dios y en aquellas personas. Hay muchas historias que tú puedes encontrar de personas que realmente pasaron por diferentes situaciones. Así que si hay el testimonio de un hermano que tuvo que empezar de cero por aceptar a Jesús y el sábado podemos llevar a la clase para que los padres, los niños puedan escuchar la historia y cómo Dios lo guió a lo que tiene hoy. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.